¿viste? Así que después lo vemos. Para los que estuvieron, primero que nada, si tienen alguna duda de la clase anterior, algún conceptito o algo que no hayan entendido, me pueden preguntar ahora o más tarde. Después, si no me equivoco, Gabriel les había dado una pequeña tareita. Algo que tenían que buscar, un concepto. Algo recuerdo. No me pongan esa cara porque algo había pedido. No lo pedí, se lo pidió Gabriel. ¿Sí? Pero no está Gabriel. Es el macanudo. Así que, imagínense. Menos mal. Era una pavada, era más bien porque con Gabriel dijimos vamos a arrancar un poquito desde cero. O sea, no vamos a arrancar con el derecho romano, pero acá está el doctor. Buenos días. Feliz día. Gracias, gracias. Era para eso, para que se oigan que hoy es el día. Les estaba recordando que les dejaste una pequeña tareita. Sí. Algunos ponían cara de... Pues yo no hice nada, no preparé nada. Ni más. No, los alumnos son ustedes, no yo. Hay varios que no estaban en la clase. Vale. Estaba diciendo que bueno, eso, que arrancamos. No vamos a arrancar de derecho romano, pero sí con unos conceptitos básicos, jurídicos, de los cuales el doctor les había dicho, bueno, busquen aunque sea un concepto de Estado, para ver dónde arrancamos. Bueno, a ver quién lo trajo el concepto de Estado. ¿Quién lo tiene? ¿Quiénes lo tienen? Y así vamos armándolo entre todos, que va a ser lo más entretenido. ¿Sí? ¿Tu nombre era? Gabriela. Gabriela, muy bien. A ver, ¿la escuchamos a Gabriela? Estado es un modo de organización que permite la vida en sociedad y tiene una población, un territorio definido. Bueno, empecemos por organización. ¿Qué más habías dicho? Organización. Que permite la vida en sociedad. La vida permite la vida en sociedad. ¿Y qué más? Tiene una población. Eso. Vamos a los elementos. Porque si no tenemos población, ¿qué más? Territorio. Un territorio. ¿Y qué más? Un gobierno. Y la sociedad organizada, que sería el gobierno. ¿Sí? ¿Cómo nos organizamos? Yo siempre pongo este ejemplo. ¿Nosotros cuántos somos acá? ¿20? ¿Llegamos a 20? Más o menos, ¿sí? Doctor, estamos en una nave y aterrizamos en Marte, ¿sí? O aterrizamos, vamos a un lugar y no, un lugar nuevo. Nosotros, 20. ¿Cómo nos organizamos? Nos tenemos que organizar para poder sobrevivir, porque si no nos organizamos, no les puedo asegurar que no vamos a sobrevivir. La historia sí lo dice, no lo digo yo, ¿eh? Busquen un poquito para atrás, el siglo pasado, a partir de los años 1910, o sea, hace exactamente 10 años, el mundo estaba un poco convulsionado justamente por esto, por la organización social. Ustedes saben que el siglo pasado hubo 2 guerras que incendiaron el mundo. La segunda fue consecuencia de la primera, que no se organizaron en, digamos, en una sociedad de naciones, o lo que es hoy las Naciones Unidas. En ese momento, los países vencedores de Europa y América se organizaron ellos nada más, y dejaron afuera a Alemania, a la Unión Soviética, a los países del Este, que era la mecha que iba a prender después de 15, 17 años, 13 años, perdón, un poquito más, 23 años iba a prender fuego Europa nuevamente. ¿Se entiende lo que es la base de la organización? ¿Por qué necesitamos un Estado con población, territorio y gobierno? ¿Se entiende? ¿Qué entendís? ¿Cómo te llamas? ¿Sí? ¿Tu nombre? Ivette. ¿Cómo? Ivette. Ivette. ¿Qué entendiste, Ivette? ¿Y el Estado necesita organización? ¿El Estado o nosotros? Nosotros. Dale, te escuchamos. Para poder... ¿Para poder? Para poder tener un orden. Para poder obtener un orden. Tu definición, a ver, de Estado, ¿cuál es? Bien, ¿eh? Se hace lo que se puede, lo que no se compra hecho.
Se entiende por Estado a la organización humana que abarca la totalidad de la población de un país, estructura social, política y económica, mediante un conjunto de instituciones independientes y soberanas, que regulan la vida de la sociedad. Bueno, espera. Vamos de nuevo de a poquito. Está bien la definición, pero vamos a tratar de desmenuzarla para que se entienda. Empezar, a ver. Se entiende por Estado a la organización humana. Se entiende porque es lo primero que estamos hablando de organización humana. Si vuelvo a repetir, si no nos organizamos terminamos en una guerra civil, ¿sí? ¿Qué más? Que abarca a la totalidad de la población. La totalidad de la población. Nadie puede quedar afuera. ¿Sí? ¿Qué más? Estructura social, política y económica. La estructura social, política y económica va a salir de un gobierno organizado. Pero si no tenemos estas tres patas, si falta alguno de estos, no vamos a tener Estado. O sea que vamos de nuevo. ¿Qué es el Estado? A vos te pregunto, ¿cómo te llamas? Débora, Débora. ¿Qué es el Estado, Débora? una organización que tiene que tener las tres patas que serían... Una organización, te falta una... Humana. Yo le diría más que humana, política. Porque eso de que la política no existe, que yo no existe, eso no existe. Todo es política. Todo. Como, disculpen la expresión, como te cagan, la derecha es política. Es una política para sacarte derecho. ¿Sí? O sea que es todo política. Que no te vengan a decir, no, yo estoy fuera de la política. La famosa casta. Eso es mentira, eso es un verso. Todo es política. ¿De qué esa sonrisa tan picante? ¿La puede aclarar? No, sí, acá está todo para decir. Me dio gracia como lo dijo. ¿Por qué? No, porque sí, porque yo soy así. No, está bien. ¿Qué es lo que te causó? La forma como lo expresa. Ah, yo soy, disculpen, si a veces si me paso de la raya, a veces... Pero no se le escapa una. Uno tiene un lenguaje que por ahí no es el académico. Sí, si viene mi socio acá, ayer vimos una teleconferencia con un laboral, ¿viste? Yo la verdad hubiese el dinero para agarrarlo y cogote a todo, pero viste, el tipo un capo. Está bien, es abogado, laboralista, está para eso. Uno también, pero tenés que tener ciertos reparos. Acá dando clase a veces uno se suelta, sobre todo con estas cosas que a veces indignan. Pero bueno, no importa, estamos acá para aprender. Sigamos como el Estado. Vos la primera clase lo viste. ¿Tu nombre? David. David. ¿Dónde trabajas, David? ¿Qué te trajo a estudiar farmacia, David? Y la verdad que lo veía como una buena posibilidad de conseguir un... Es una muy buena posibilidad, sí, totalmente. ¿Trabajás en el ramo, en el rubro? No. ¿O viniste de afuera? No. Ah, de afuera viniste. Porque acá la mayoría trabajan en farmacia, tienen un contacto, ¿no? Algunos sí, algunos no. Bueno, mejor. O sea que la publicidad ha sido... El muchacho que estaba en el lupa no vino. Estaba sentado ahí. Y viste, cuando haces los dos trabajos, a veces es complicado. Si estás trabajando, yo estaba trabajando, recién me tuve que cagar. No te llamé por teléfono, disculpa. Bueno, sigamos con el Estado. ¿Sí? Entonces, tenemos que... El Estado es una organización política, que tiene tres patas estables. Cualquier pata que falte de eso no es un Estado, es una banda de delincuentes. Eso no lo dije yo, lo dice Santo Tomás. Santo Tomás, ¿no? De aquí. Santo Tomás hace. Cuando se debatía en nuestra sociedad, en los siglos XIV, XV, XVI, ¿qué éramos? Santo Tomás, un gran escritor, parte de la Iglesia, dijo, un Estado, cuando se hablaba, ¿qué era el Estado? ¿Qué es el Estado? El Estado fundacional nuestro fue, sí, de que nos basamos, nosotros estaba diciendo eso. Roma, nosotros somos hijos del Imperio Romano o de la doctrina romana. Toda nuestra sociedad está basada en eso. Para serle más claro,
¿Vieron cómo se divide un mapa? Las famosas cuadrículas, las cuadras, todo eso, bueno, todo eso viene del Imperio Romano. Las calles, las rutas, todos los caminos conducen a Roma, todo eso somos hijos directos. ¿No, doctor? Sí. De Roma. O sea, vamos a hacer una sucesión, ¿y cuánto? ¿Qué cambió? Muy poco. Muy poco cambió una sucesión a lo que se hacía hace 2000 años atrás, un poquito más también. Porque parece que a los historiadores los relojes se le corren, ¿viste? Si esto puede tener 1000 años, esto para mí tiene más, tiene menos, pero bueno. Somos hijos directos del derecho romano, ¿sí? Así. Y todo lo que basamos, toda nuestra sociedad se basa en el derecho romano. Cuando fue la gran, que es el Estado, porque imagínense que en los años 1400, 1300, el Estado era, ¿qué era el Estado? ¿Existía el Estado ahí? ¿O eran pequeños feudos que cada uno manejaba su territorio a placer del dueño? ¿Era así? Era así, ¿sí? Hasta que, bueno, surgió la manera, yo no sé cómo, de juntarse para formar. Y a raíz de tanta muerte, también, tantas guerras. Tantas guerras, tanta ambición, tanta, porque si vos cosechás trigo y yo hago crío vaca, nos juntamos, vamos a hacer seguramente, vamos a hacer más plata. Porque el tema es este, el tema capitalista es dinero. Entonces ahí se ha ido formando los estados. El primer estado conformado creo que fue Francia, a partir del famoso Luis XIV, que dijo el Estado soy yo, una banda de ignorantes, pero no es lo mismo que ahora, no, sí es verdad, se afloraban las enfermedades, ustedes ven las películas tan bonitas, con esas ropas, con los, ¿cómo se llaman? Con los abanicos. ¿Sabe qué eran? ¿Para qué usaban los abanicos? Para ir al lado del olor. La baranda que tenía, porque no existía el baño. La higiene, no, estoy hablando, no, o sea, bañarse era pecado mortal. Sí, doña, no me mire así. ¿Y qué hacían? ¿Qué hacían? Por eso Europa fue asolada 2 veces, 3, hasta 3 veces por esa peste que no dejaban a nadie vivo. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Por qué? Iban a rezar, hacían esas manifestaciones, hacían esas famosas, o sea, las primeras migraciones para pedirle perdón a Dios. ¿Por qué no se bañan mejor? Claro, era fácil, ¿eh? No tenían miedo de contagiarse. No era miedo. No es. Era, no lo quiero decir porque por ahí lo voy a decir, pero la Iglesia Católica, o sea, nosotros estamos en el año 2023, ¿de qué era? Cristiana. O sea, a partir del año 0 es la muerte de Cristo, el nacimiento, no me acuerdo. Entonces, todo lo que basamos hasta hoy fue doctrina eclesiástica. ¿Por qué existió la Inquisición? Porque la religión la metieron por la fuerza. Y una de las cosas que era no bañarse, era pecado mortal. Pero tiene su razón también. Era pecado bañarse. Porque todo lo que representaba al mundo musulmán era pecado. Ustedes lo saben, si no entérense, los musulmanes, en España, si alguien tiene la dicha de conocer España, yo no, vayan a la ciudad de Valencia o a Tarragona, donde se van a encontrar feudos árabes, había agua corriente, había baños públicos, la medicina estaba avanzada, tenías un promedio de vida de 70 años. Demonio, todo lo que signifique, todo lo que significaba. Pero después lo tuvieron que... Y sí, vamos a bañarnos porque si no, ¿viste? Vamos a bañarnos porque si no nos morimos todos. Porque si no se iban a morir, se seguían muriendo. Pero pasaron 300 años para que pase eso. Sí. Por lo menos, más. Porque el agua corriente recién pintó en el siglo XVIII, XVII, y encima por cañerías de plomo. Que el plomo es, ¿cómo se llama? Arrastra... ¿Cómo? Toxinas arrastra.
O sea que la población terminó media chiflada después. Pero bueno, vamos a volver al Estado, no nos salgamos del... A partir de Francia, de Luis XIV, ahí se tiene la noción de Estado. Lo que es un Estado, un territorio, para Francia, población. Francia tenía en esa época como 50 millones de habitantes, era una locura, era una potencia mundial para esa época. Y un gobierno. Si bien era un gobierno, una monarquía, pero en sí era un gobierno que instalaba un orden social. Bien, mal, bañándose, sin bañarse, pero había un orden social. El famoso Palacio de Versalles es una anécdota. El famoso Palacio de Versalles, lo habrán visto, búsquenlo en internet. Sí. Divino, hermoso, piezas de oro, no había baño, muchacho. No había baño, la realeza, todos esos. O iban y garpaban abajo una escalera, o en el patio, sin ningún miramento, ¿eh? Bueno, saquemos de la anécdota y vayamos a lo que estamos hablando. ¿Se entendió lo que es el Estado? ¿Alguna duda? ¿Alguna otra definición han buscado por ahí? La tuya está buena esa. Léela de nuevo, por favor. Se entiende por Estado a la organización humana que abarca la totalidad de la población de un país, estructura social, política y económica, mediante un conjunto de instituciones independientes y soberanas que regulan la vida de la sociedad. Muy bien. ¿Alguna otra definición de lo que es el Estado? ¿Alguien no anda de nuevo? ¿Vos? Es un organismo de poder al servicio de sus ciudadanos. Su objetivo es mantener el orden y el cumplimiento de las leyes, promover el bienestar y la prosperidad y la seguridad de los ciudadanos. Eso lo podemos mezclar con gobierno, pero Más. sí, es más, aquella definición es más concreta, pero está bien igual, no te digo que esté mal. ¿Alguno más? ¿Vos cómo te llamas? Enzo. Enzo. A ver, Enzo. Es una cara grande de hablar, Enzo. Entidad jurídica y política que está ubicada en un ámbito físico determinado y ejerce el poder respecto a un conjunto de personas. Podríamos decir que nos arrimamos un poco. Está bien, no te digo que esté mal, ¿eh? Sí. ¿Alguien más tiene otra definición de Estado? Sí. Sí, adelante, adelante. Organización humana que abarca la totalidad de la población de un país, estructurada social, política y económicamente mediante un conjunto de instituciones independientes y soberanas que regulan la vida en sociedad, equivale al conjunto de atribuciones y órganos públicos que contribuyen al gobierno soberano de una nación. En ocasiones el término es usado para referirse a la nación como un todo. Bueno, linda, hermosa, pero media complicada. Sí, media larga. No, larga no. Por ahí la de... ¿Cómo es tu nombre? Es más La de concreta, Natalia pero es más... concreta. Más concreta. Me gustó más eso. Si después si lo querés pasar a los demás, nos vamos a tomar de esa definición la que tiene Natalia. ¿Sí? Bueno, ¿entendimos? Somos hijos del derecho romano. El derecho romano sí. O sea, Roma sí fue un Estado. Después, los avatares de la historia, la llegada del cristianismo, todo eso, todo lo que era, no sea cristiano estaba mal. O sea, volvemos a la higiene, estaba mal visto que te bañe. ¿Entendés? El famoso ramo de novia. ¿Por qué es el ramo de novia? Pobre, no. Orando, chica. O sea, y era visto, o sea, nosotros acá todo lindo, tenemos olor a perfume, desodorante, bla, 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 bla. Imagínense que en esas épocas estaría bueno, el olor a dedo estaría bárbaro. ¿Sí? Ay, qué lindo, ¿qué comiste anoche? ¿Sí? No, se da risa. Yo veo las películas, todos no tenía nadie dientes. No es que las castillas dicen que en las macetas lo hacían. No, sí, no. Es lo que yo te decía, lo que real. O sea, no había sanitario. Si encontraba, uy, ya vengo. Me echaba un gato ahí atrás. Disculpen. Si me paso, pero vamos a mostrar la realidad como es. Claro, había una macetita. Pues. Macetita lo que encuentro. Bueno, ¿quedó claro? ¿Sí? Doctor, ¿quiere continuar? Le dejo el... No, sí, más que nada
la definición de la señora no es que estaba mal, sino que al final mezcla. Claro. Porque fíjate que metió nación, Claro, sí, y estaría bueno que les quede diferenciado que no es lo mismo Estado que nación. Ok. Aparte de lo que nosotros vamos a querer el día de mañana, cuando quizás les preguntemos si les toca qué es Estado, primero que no hay una definición unívoca, Sí, por que le eso vamos a preguntar, tienen que decirla, no, pues yo lo que pasa. Por eso tienen que decirla sin miedo, porque no hay una definición unívoca. O sea, el Estado va a estar definido así, de diferentes maneras. Incluso alguna que para mí, ahora les voy a explicar por qué mezclo un poquito nación. Sí. Con que ustedes tengan en la cabeza los 3 elementos que le nombró el doctor, van a poder esbozar una definición de Estado que no va a estar mal. ¿Me explico? Si tienen los 3 elementos, ustedes explican más o menos por qué ni más ni menos lo que tuvo que hacer el hombre para subsistir. Lo que decía el doctor fue literal de por qué si no nos extinguimos. Si llegamos a Marte y no nos organizamos, no fue un ejemplo que se le ocurrió porque vio dibujitos animados, sino porque el hombre desde que es hombre, ustedes lo habrán visto a lo largo de la historia, pueden agarrar una tribu, el hombre en la era de piedra, siempre se organizó, porque ¿qué pasa? El más fuerte quiere subordinar al más débil. El que más tiene quiere tener cada vez más y el que menos tiene quiere robarle. Entonces es una cuestión de simplemente subsistencia. Y esta bolillita en particular se puede concatenar mucho con la materia que ustedes tienen después, que para mí es muy interesante, a otros los duerme, que es sociología, que si tienen una buena profe, para mí les puede llegar a resultar fácil. ¿Tienen sociología? No, todavía no. Metodología, La docente que entró el martes pasado a las 10, no daba Metodología. sociología. No, Metodología de metodología de investigación. O sea que entonces no tienen sociología. No. Ah, bueno, no dije nada. Dejen la moda en casa. Entendí sociología. Una metodología. Y bueno, porque sociología tiene mucho que ver con esto. Explica un poquito de por qué el hombre hizo lo que hizo a lo largo de la historia. Entonces, si ustedes saben definir más o menos Estado con los 3 elementos y explicar un poquito el por qué, no va a estar mal. Lo que sí quería diferenciar un poquito de la definición tuya, de ¿cómo era tu nombre? Silvia, es que la nación tiene una diferencia muy importante. La nación puede no tener un territorio definido. Hay naciones diseminadas en el mundo, como la nación gitana, la nación judía, que no tienen un territorio definido. Más allá de que, bueno, Israel hace pocos años se estableció, etcétera, etcétera. Pero esa es una... Digo porque cuando meten nación en la definición de Estado, a mí me hace ruido y para mí está mal. Claro, llama confusión. Claro, es hilar un poquito fino, pero simplemente que tengan la cabeza un poquito diferenciado, de que el Estado no tiene tanto que ver, o sea, tiene mucho que ver con nación, pero no lo usen como sinónimo porque va a estar mal. Mientras tengan claro esto, por eso les pedí a todos que busquen y leemos diferente. Claro, y las tres Mientras vos naciones tengas, serían como las lo que poblaciones acaba de del decir el territorio doctor, gobierno. si vos sabés que tenés que, para tener valor nominal de Estado, a lo que se llamaría un país, sin estos 3 elementos no existe. Después el Estado puede albergar una nación, va a albergar un gobierno, porque si no hay gobierno, no hay Estado. Y si este gobierno no tiene un sistema jurídico, y estas son palabras de Santo Tomás, es una cueva de delincuentes. Si no hay un sistema jurídico que garantice los derechos de los habitantes de ese pedacito de tierra, no hace falta que mucha ciencia para saber lo que puede pasar. Si vos hoy tenés un poder judicial que solamente se ocupa de los problemas de los poderosos, estamos arrimándonos a un estado de delincuentes. ¿Sí? Si yo tengo una Corte Suprema de 4 miembros, 4, que generalmente nunca pueden ser pares. Y no, pues siempre uno tiene que votar en disidencia. ¿Sí? Bueno, dejémoslo ahí. Por eso no me arreglé. No, tenemos el ejemplo claro. No somos una banda de delincuentes nosotros, quédense tranquilos. Pero si nos gobiernan de esta manera,
teniendo este sistema judicial que tenemos hoy, que requiere un cambio urgente, como requiere también el sistema de salud. Primero y principal. Yo ayer tuve una reunión, una mediación por un tema laboral. Yo, como le decía así, mi socio la llevaba querida de acá. Hay cosas que son claras. Si vos no iniciás una demanda laboral en tiempo y forma, no vas a obtener resultados. Entonces también hay que explicarle a la gente eso. Y si no tenés un sistema judicial que te lo explique, te lo diga y esté encima tuyo, porque es así, para mí tendría que ser así, no vamos a ningún lado. Entonces por eso requiere, vos lo sabés bien, el sistema judicial requiere urgente, igual que el sistema de salud. Es decir, o sea, estamos trabajando con parámetros de 100 años atrás, ya no. Una Corte Suprema, o sea, 4 máximos tribunales. El máximo tribunal no puede ser nunca 4. O pueden ser 2 por provincia, 1 por provincia, que es como están. Todos miran a Europa, a Estados Unidos, qué lindo, Estados Unidos. ¿Cuánto tiene la Corte? 25 miembros. Más o menos, ¿no? Sí, tiene un montón. Claro, son colegiados, o sea, son 25 tipos para debatir un tema. Y por supuesto que las cosas se reparten entre 25. Imagínense entre 4 personas resolviendo todo lo que te llega de todo el país. Pero bueno, mejorar algo, ¿entendés? Son jóvenes. No, bueno, también estuvo la muerte de Arquibay, que hasta ahí eran 5. Sí, bueno, Ya tampoco. tenían que haber nombrado. También estuvo Fay, 96 años. Pero ahí vamos a tener un sistema judicial de gente tan mayor. Y porque dice está escrito. Pero, ¿está escrito eso? Pero van a Y que los jueces no se ¿cómo jubilen. cuando ahí adentro? Y no, imagina, le hubiera llevado a mi papá tenía 93 años, tenía una lucidez de la puta madre. Claro. Tenía que haber llevado el quilombo que hubiera hecho mi viejo, pero bueno. Esta gente No podés ya con 93 años, o sea, Ya y aparte, está. no, con 70 y pico Ya años, hasta los ¿qué pasa? 70, chao. Bueno, no nos vayamos al tema. Se entendió lo que es el Estado, porque a partir de ahora vamos a ver por qué hay leyes y por qué hay una ley de, ¿qué hacen ustedes? Me olvidé. Farmacia. De fármacos, porque hay controles, etcétera, etcétera. Doctor, lo dejo con lo más lindo de todo. El gobierno. Bueno, retomando un poco la clase anterior, que hay muchos chicos que no estuvieron. Pareció un poco vaga, pero no es así, porque parecía que nos íbamos de tema, pero hablamos de democracia. Ustedes dirán qué tiene que ver, ¿no es cierto? Pero es muy importante y recién lo recordaba cuando él hablaba de Francia. Ustedes saben que la democracia fue, entre comillas, descubierta, si se quiere, o como quieran llamarlo, ya lo van a buscar también porque van a tener una tareita por los franceses, por el cual yo una pequeña parte de admiración le tengo, porque gracias, no digo gracias a ellos, la tenemos gracias a nosotros, pero tenemos que agradecer todos los días vivir en democracia, ¿no es cierto? Y parece una palabra muy de moda, pero creo que la primera clase un esbozo dimos de por qué era importante. Entonces el doctor ahí remarca gobierno. Tampoco le vamos a pedir quizá una definición muy exacta de democracia, pero aunque sea que sepan las 3 patas, los 3 pilares básicos, ¿no es cierto?, de la democracia. ¿Qué recuerdan? ¿Por qué es importante? ¿Qué tiene que tener? ¿Qué 3 cosas tiene que tener una democracia para ser llamada democracia, gobierno democrático en general? A ver quién contesta esa Uno pregunta. de los Yo elementos de la la sé. democracia, el más famoso, el más conocido, uno de los elementos, bueno. El elegir a los representantes. Bien, elecciones periódicas, dentro de lo posible libres, secretas, que el voto sea secreto, etcétera, etcétera. ¿Me explico? Lo segundo y muy importante es la división de poderes, chicos. Si no tenemos división de poderes, no tenemos nada, porque volvemos a gobierno de facto, donde uno ejerce el gobierno, el poder ejecutivo. ¿Cuáles son los 3 poderes? Ejecutivo, Legislativo y judicial. muy bien. ¿Por qué es tan importante eso? Porque es un sistema
de contrapesos, ¿no es cierto? Como decía ya los primeros juristas. Y la importancia del contrapeso es eso, de que un poder no se pueda meter en la esfera del otro, ¿no es cierto? O esté controlado. ¿Por qué es tan importante el Congreso para nosotros, que estuvo cerrado en otra época? Porque en el Congreso se debaten leyes. Las leyes que nos rigen la vida a nosotros, como le dije en la primera clase, desde el primer minuto que nos despertamos, desde que ponemos la hora en el teléfono por el derecho administrativo, y así los podría aburrir con miles de ejemplos más, porque uno es medio fanático de la ley, del derecho, pero bueno. Como el derecho nos rige la vida desde el primer segundo hasta el último que nos acostamos, el Congreso es súper importante. Porque en el Congreso se debate y se tienen que andar incluso haciendo, al usar palabras como transar, se puede hacer lobby, se debe hacer lobby, y acá no está bien visto, pero en Estados Unidos sí. En Estados Unidos se hace lobby abiertamente. Porque obviamente una fuerza tiene que transar con la otra. Si vos estás en minoría, le vas a tener que entregar algo al otro, ¿entendés? Pero eso que algunos lo ven como algo malo, también es algo bueno. Porque es una forma de este contrapeso de poderes, porque si no mandaría siempre el mismo. ¿Me explico? Y a su vez el Ejecutivo tiene que pasar por el Congreso un montón de cosas importantes por el Congreso. Y a su vez el Judicial, ¿ustedes saben cómo se nombran los jueces? Por ejemplo, lo que decía el doctor hace un rato. Tampoco se nombran tan a dedo. Si no sería fácil, cada gobierno que viene, pum, cambio estos cuatro por el ¿Van a concurso? No, más complicado todavía. ¿Sí? Porque de los cuatro que hay, dos son de un partido, dos son de otro. O sea, podría ser peor todavía. Pero no entiendo por qué se fue nombrado, por ejemplo, estos dos últimos que fueron nombrados por decreto. ¿Cuáles son los últimos? Rosenkrantz y el otro. Rosenkrantz. Sí, Sergio hablando que cuando Sí, asumió cuando el fueron gobierno nombrados del por innombrable, decretos, en realidad el que no nos se cagó hizo. la vida, Claro. el que lo votaron masivamente, ganó las elecciones, ganó por el voto popular. ¿Sí? Eso era la iglesia. Importante que... Eso no se hace. No debería Eso ser. no debería hacerse. Lo que pasa que Ya tenemos que tener un tema muy específico que es el DNU. ¿Y esos decretos se pueden Decreto caer? de necesidad y urgencia. se puede caer. Se puede La volteas mal. Pero viste, lo que pasa que, creo que lo dijimos en la primera clase, hay cosas que pasan en los niveles allá arriba que nosotros ni nos enteramos. Claro, Ni pero- sabemos. Lo que está La hablando el del pregunta lobby, era esa, si se pueden caer esas. lo que está así, el Congreso Sí. lo puede voltear. Obvio. pasa Lo que que está el hablando pueblo- del lobby, si el pueblo, ¿dónde está? Bueno, mi amor, Sí. no acaban de votar a Milei. Lo que está hablando él del lobby, Sí, es verdad. ¿Saben lo que es el lobby? sí. ¿Qué es? Acá en Argentina le decimos el porch. ¿Viste la entrada a tu casa? Ah, no sé Bueno, si la lo entrada al tengo. hotel o la entrada en el Congreso en Estados Unidos se llama lobby. Entonces ahí se juntan todo lo que se dice rosquear. No, a rosquear es una palabra grosera, digamos. A ponerse de acuerdo en diferentes cosas. Yo tengo una ley, el doctor, el color político del doctor presenta una ley, que yo ley de farmacia, por ejemplo. Yo tengo también otro proyecto, donde difiere, qué sé yo, 5 artículos, o el prólogo, o el epílogo. Entonces nos tenemos que sentar todos en las comisiones, que funcionan en el Congreso, se juntan, después de haber rosqueado, y entonces, después de haber llegado a un acuerdo, entonces sí se vuelven a poner de acuerdo en cómo va a salir la ley. Entonces, la someten a votación, y como están todos de acuerdo, se vota por mayoría. Sí, pues también hay que ver los mecanismos que existen en el Congreso, no hace falta que los veamos. No, es muy... Sí, No es difícil, es lindo No, igual, no. pero no. Con que sepan esto está bien, ¿sí? Después vamos a meternos igual con las leyes, los decretos... Sí, los sí, DNU. sí, eso no van a Un zafar de poquito, eso, Un poquito, porque aparte ellos tienen bastantes leyes, ya las estuvimos buscando, la de farmacia, la que nombramos en la primera clase. Sí, la de las MAL, la de controles, todo lo que existe, toda la legislación. La de las drogas, ¿cómo es? De adicciones, una, No, la de psicofármacos, Psicofármacos. Que hablamos un poquito de psicofármacos. psicofármacos y psicotrópicos. Psicotrópicos. Tarea Entonces, para como tienen un montón de leyes, tienen que también saber de dónde los la demás. clase que viene, el martes que viene, quiero que por lo menos nos traigan
¿qué legislación hay con respecto a la farmacología? Ya la deben saber porque lo deben estar viendo. O sea, todo lo que existe en legislación. Aunque sea los números, claro. Número, esta, aquella, esta la derogaron, esta tiene modificaciones. ¿Sí? ¿Puede ser? Sigamos, doctor, con el tema de Bueno, para Congreso. Silvia, primero le hago paréntesis, que no se olvide algo muy importante que tienen los jueces, que es la inamovilidad. Entonces no es tan fácil mover un juez. Y hacer un jury es un mecanismo tan complicado que no sé si en una Y hora... la movilidad hasta que les investiga el patrimonio. El patrimonio no sabe con qué movilidad que aparece. Entre otros, por eso dije, entre otros beneficios, tiene la inamovilidad. Pero yo no apuntaría tan alto, mismo acá en el Matanza. Si nosotros queremos por un caso por expediente, yo me recuerdo, dije, bueno, cuando me recibí todo optimista, enojado con un expediente, yo le voy a ir a la jueza. Voy a hablar con él, le voy a explicar, pim, pum, pam. Auxiliar letrado, mesa de entrada, secretaria, secretario, nunca llegan. Te dan una foto, este es el juez, permiso, te ponen una foto del juez, me hablé. Claro. Eso con suerte de tal cosa y... Eso después de El Código Procesal Penal dice que la indagatoria la tiene que tomar el fiscal en presencia del juez, de nada. Yo trabajé 4 años en mi vida, vi un juez que se venga el secretario. El secretario le decía al instructor que lo haga. Y muchas veces el secretario sabe más que el juez. Porque Y el ya tema es que... se aburguesan, se ponen grandes, no se ayornan. Y muchas veces el secretario dice, no, acuérdese Por eso el sistema hay que cambiarlo. El sistema necesita un cambio urgente. ¿Cómo va a ser? ¿Cuándo va a ser? No sabemos. Pero hay cosas... Por ejemplo, los jueces mantienen el imperio. ¿Saben lo que es el imperio? Sí, está allá arriba. No significa solamente eso. El imperio significa, a ver si lo voy a decir así. Si la ley dice 2 más 2, ¿cuánto es? 4. Pero yo puedo cuestionar ese 4 como juez. Puedo decir, no, para mí 2 más 2 es 3,90. Argumentando, por supuesto, todo eso. Eso es el imperio. O sea, me puedo salir de la ley, nadie lo aplica, ¿eh? Todos, y no me deja mentir el doctor, todos aplican al código. La concha. ¿No podés correrte un poquito? No. Muy pocos jueces lo hacen. Eso. O sea, yo voy, el código me dice 2 más 2 es 4, pero la realidad me muestra que 3,90 es 4. ¿Se entiende? Es inflexible. Puede ser flexible. Está para hacerlo flexible, pero no te lo hace flexible. Aparte tienen que trabajar para que sea flexible. Y muchas veces es mucho más fácil aplicar el artículo. No lo quería del decir. código. La ley rígida le decimos nosotros. Si aplican la ley rígida, no se salen de los cánones, no va a hacer nada mal, nadie lo va a cuestionar. ¿Tuviste una usurpación alguna vez? Sí, hermano. ¿Hiciste una usurpación? No se Más la claro que eso, No se la cuestionan. imposible. Una casa tomada de forma ilegal por un tipo que te dice, sí, yo sabía ocupar. 3 años le llevan. Quédate tranquilo. No, y la ley no lo podemos sacar. La madre. ¿Por qué no se lo Si tengo todos los elementos para sacarlo, no es Pero ¿por qué no propietario, se lo podés sacar? tengo testigos, tengo todo. A mí me pasó. Calaf. No se la juegan. No, pero así, todo, che, flaco, todo quédese tranquilo, esto ya es la resolución. Cuando el juez no firmó porque viste que... Bueno, El arte de estirar los tiempos, hermano. ¿se entiende lo que es el imperio? Que no lo aplica, ¿no? Si vos tenés todos los elementos, Pero ¿por qué no se lo puede sacar a una persona que está usurpando? se la puede sacar. Mire, eso se fue Yo solo. sé que no se pueda, pero si vos tenés un derecho hoy, a los 3 años, ¿es lo mismo? ¿Cómo? Si vos tenés un derecho hoy, yo te lo otorgo, pero a los 3 años. ¿Tu vida es lo mismo en estos 3 años? ¿La propiedad va a estar igual que hace 3 años? No. La plata que pusiste, no en nosotros, en la propiedad, la que perdiste. Entonces mucha gente hace que se subleven contra el Poder Judicial y ¿qué hacen? Quieren ir de preco con 3 tipos y sacarlo, y ahí vienen los problemas. Claro. Después nos necesitan a nosotros y a un penalista. Porque tienen más problemas y pierden más No, plata. yo lo inicié en el foro penal, lo inicié por usurpación, después por... Bueno,
Claro, porque Sí. dice que supuestamente esa persona Por suerte vive se en fue tal lado sola. y no la podés sacar. Sí, No, se fue pasa solo un día, que los 2 o 3 días me Si hay llamó. menores, interviene el Ministerio Público Fiscal. Suerte eso, sí. Si interviene el ¿Hasta qué Ministerio, edad? los tiempos ¿Hasta qué edad? no tienen la persona es menor hasta 18 años. Después la vamos a ver. Bueno, Pero así a grandes Para rasgos. ciertos derechos, Así a tenés- grandes rasgos, sí. la mayoría de edad se adquiere a los 18 años. Que después algún que otro derechito más a los 21 es otro tema. Hasta los 18 se considera menor. Si el tipo tiene una barba hasta acá, yo tengo ese tiene que problema, por venir, eso te tiene que- 14, 15 también. tiene que venir el asesor de menores a dictaminar. Y el Pero problema no- es que no tienen tiempo, no tienen tiempos No, hay establecidos una donde asistente uno diga, social ni estás nada. incumpliendo. No, ya voy a entregar el dictamen, te dice el ministerio cuando presentas un pronto despacho, que es un escrito que presentamos nosotros para apurar un poquito. Ya lo voy a presentar. Puedes presentar todo el pronto despacho que quieras. Si ellos no tienen por ley que cumplir con un término legal, ¿cómo hacer para apurarlo? Entonces nos quedamos sin herramientas a veces. Y si vos vas y entras y encarás con como que vos sos la dueña, ahí también te meten presa. Obvio, porque la posesión también es un derecho. Claro. Ahí hay colisiones de derechos, ese es el problema. La colisión de derechos es el problema. Y al no Así haber, seas dueña. Sí, obviamente. y no haber, como lo que empezamos a hablar al principio, no tener el imperio para decir, loco, váyanse, sáquenlo porque tiene toda la razón. Ah, no sé, yo. Que decida el fuero civil. La concha, no. Bueno, y va y viene y vuelve. Yo, como le decía a ella recién, tuve suerte porque a los 2 días se fue, sí. Se fue. Y algunos todavía respetan y lo hacen un poquito. No, viste, porque también cuando haces mucha bulla, o sea, va la Se policía. asusta. Yo lo hice en la fuero penal también. Ah, Fue la policía a constatar, fue a preguntar, buscó, yo tenía testigos, o sea, estaba armadito. Pero el juez me dijo que no a mí. El tipo se fue, bueno, se tenía que ir, parece. Gracias a Dios. Tuve suerte, como le decía ella, fue suerte. Si no, estás metido ahí adentro y el cliente te corre porque no, te quiere cortar la cabeza, ¿viste? Sí. Aún así es mejor Porque tener- derecho. Aún así es mejor tener un poder judicial a no tenerlo. Claro, sí, no, aparte, sí. Es mejor lo que tenemos. Digo para encauzar las A lo que no. revueltas, porque si no. Que hay que cambiarlo porque la sociedad cambia día a día. Si el que tenga chicos lo sabe mejor que nadie. Yo tengo una nena de 8 años y no es la misma, y tengo hijos grandes de 35 y 37, no es lo mismo. Yo me quedé sorprendido. Digo, la puta madre, tengo que ir con la escuela, y yo no tenía este quilombo con la pibe. Claro. Y ahora, bueno, me pasaron por arriba, les aviso. Pero te tenés que acomodar a los tiempos, a eso me refiero. Y en la justicia, no solo en la justicia, en todos los órdenes, cuando hablamos de Estado, de gobierno, las cosas van evolucionando. Quieras o no, van evolucionando. Ahora van a licitarle la banda 5G. Eso va a traer un avance, digamos, intelectual, y el que lo sepa aprovechar. Y los chicos ni le cuento. Los chiquitos saben más que nosotros. Claro, yo tengo que poner al teléfono. Mirá el quilombo que me hiciste. No, en serio, ¿qué me hizo allá? Bueno, me bajó un montón de aplicaciones, me caga los datos móviles y todas esas cosas. Les quiero decir que... El error está en dejárselo tocar. ¿Y qué voy a hacer? Tiene vuelta. Lo que pasa es que un papá, Tiene vuelta, no lo toca nadie. Este también ya la descubrió todo. ¿Vos tenés pibe? No. 3. ¿3 tenés? Ah, bueno, no dije nada. No, yo no se lo puedo sacar. lo que pasa es que a él no da vuelta la Ya tengo nietos, yo soy viejo, ¿verdad? Con una criatura. Claro. Me saca hasta lo que no tengo. Claro, Sí, sí. no. Pero lo que va evolucionando, lo que vamos evolucionando. Y hay instituciones, en este país, por ejemplo, que vivimos acá, que tanto el judicial y medicina, y todo eso quedó en el tiempo, queda en el tiempo. Las modalidades de contrato de trabajo, ¿no? Bueno, sí, laboralmente. Hay un montón de factores que nos vamos quedando, ¿sí? Entonces es necesario que lo sepamos y lo aprendamos. Por lo menos que estemos avispados que los pibes no ganan, ¿sí?
dentro de unos años. Sí, yo ya me entregué. Le entregaste tu teléfono. Después lo ves así, no. Sí, no, yo tengo grande, tengo nietos, tengo 4 nietos. Y la más chiquita es la que te dobló todo. No es que me dobló todo, es otra época, me agarró viejo, como se dice, ¿viste? Todos sabrán, acá hay madres, ¿no? Me imagino. Sí. ¿Entendés? Los chicos hoy no son los, ya te digo, no son los mismos de cuando los míos eran chicos. Jugaban en la calle, jugaban en la pelota, tenían amiguitos, ahora ni amigos tienen. Igual la pandemia fue lo que más... Mira, yo te voy a decir una cosa con la pandemia. Nosotros la vivimos acá, yo que te habla, yo no me contagié jamás. Yo tampoco. Yo no me contagié, entonces tuve que trabajar toda la pandemia. ¿Sí? No podemos echarle la culpa a toda la pandemia. No, igual no voy a contar. Si hubo Voy a una encierro. desociabilización, que sí, puede pasar. Pero sobre todo los adultos, porque las criaturas tienen otro sistema de defensa. ¿Sí? Sí. O sea, los pibes, yo por ahí, nosotros, yo no tuve adentro guardado, por ejemplo. Mi esposa sí. Yo no. La nena también. Yo todos los días, yo trabajo acá en la municipalidad, en salud pública, y trabajé del primer hasta el último día de la pandemia. Totalmente, pero el personal de salud también. No todo, Pero el encierro no todo, fue- mi amor. Yo, mira, si vamos a hilar finito, Yo No, trabajé no, toda no, la no. pandemia. Yo estoy hablando del encierro igual. Vamos el a encierro, hacer bueno, también, ya salimos del encierro. Ahora sí, pero bueno. No me diste, los chicos está bien, pero no, viste, Es todo- otra época, cualquier igual. boludez cae un meteorito en la pandemia. No. La pandemia, bueno, ya va, la pasamos mal en la pandemia, sí señor, la pasamos mal, estuvimos encerrados, no es joda estar todo el día adentro, mirándose la cara, yo tuve la suerte, entre comillas, que salía todos los días. Mi esposa no, mi esposa y la nena estuvieron adentro todo el día, aparte mi esposa se contagió, mi esposa es médica, se contagió, se volvió a contagiar, la llamaron a trabajar, después la mandaron a la casa, ¿entendés? Entonces, te entiendo lo que vos me decís de la pandemia, pero tampoco No es echarle la culpa, yo me refería al echemos encierro. todos los males que existen. No, el encierro con los pibes. O no existen, claro, yo tuve una reunión de padres y la pandemia, dejate echar. No, ahora no, pero era todo Afuera. virtual. Yo ya me recibí de maestra jardinera en toda Fue grande, arriba. Le tuve que enseñar yo prácticamente. ¿Dónde trabajas? No, yo no trabajo, estoy estudiando. ¿Estás estudiando de jardinera? No, arriba estoy estudiando. ¿Eh? Ella estoy estudiando. ¿Estás estudiando jardinera? ¿No dijo que era maestra jardinera? Dije que me recibí de todo lo que le expliqué a la nena durante toda la pandemia. Perdón. O sea, todo lo que te recibiste de jardinera, claro, ahora sí. Perdón, Perdón, que ahí está. Lo bueno es que como está estudiando esto, está estudiando esto a full, va a dar un examen excelente. No Pero sé. no me cabe la Depende menor de qué profesor duda lo tome. Si lo toma él, pues. que acá van a dar un examen contundente. No va a ser bueno, va a ser Lo va a tomar contundente. usted, ¿no, profe? Yo le voy a tomar un trabajo práctico, ¿sí? Y él le va a tomar el oral. Si hay recuperatorio, va a ser oral, ¿sí? Pero yo les voy a tomar un trabajo práctico a todos, de esto que estamos hablando. Cambió, ¿Eh? Cambió. ¿Qué cambié? ¿Qué Porque dije? dijo que no iba a tomar nada. No, yo dije que no iba a tomar No, examen. Yo él dije que iba siempre a... dijo eso. Y Y un trabajo práctico, esto es que echaste mal. Y no hablo él antes que yo, porque si él antes que yo me tengo que callar la boca y así va a ser oral. Pero yo siempre Primero tengo... dijo que iba a ser conceptual de lo que Claro, hacíamos claro. acá. Y después dijo que no, un examen. Y ahora ya quedó el trabajo, ¿cómo entiendo? Bueno, te lo explico, te lo explico. modalidad. Yo he tratado en todo lo que he estado acá adentro, no es la primera tecnicatura que soy docente, siempre tuve esa modalidad. ¿Sí? Un trabajo práctico, con eso, para mí, estaba solo, por supuesto, ahora comparto. ¿Sí? Entonces les dije el primer día que les voy a tomar un trabajo práctico y si me tengo que rectificar, me rectifico. Les dije que no iba, que el examen iba a ser ese. Pero me olvidé que tengo un colega, que él con mi colega toma examen y oral. Entonces, lo vamos a respetar a él como tiene que ser, lo va a hacer oral. Si hay recuperatorio, sí va a ser oral, para todos. O sea, el trabajo práctico va a tener una nota, va a ser oral. Eso.
¿Quedó claro ahora? ¿Sí? No se asusten ni nada por el estilo, porque estamos acá para que ustedes aprendan. Lo poco que podemos darle con el doctor, nivelarles un poco la situación para saber dónde se tienen que mover, estamos para eso, no para venir a cagarles la vida. Perdón la expresión, pero ustedes hacen mucho sacrificio para venir acá. Nosotros también hacemos sacrificio, pero ustedes están aprendiendo. ¿Sí? Y de mi parte, y creo que hablo también por el doctor, no estamos acá para ponerles palos en la rueda. Que está lleno de puta que lo hacen, que bien, yo no conozco, yo no, nosotros no. Entonces de acá tienen que saber, salir sabiendo lo que es el Estado, lo que es un gobierno, cómo se divide un gobierno, cuáles son las leyes que van a practicar ustedes, a qué se tienen que abstener, y sobre todo que les podamos transmitir esto, y sepan lo que va a ser una ley, y sepan cómo se aplica, en qué momento se aplica y cuándo hay que aplicarla. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Doctor, disculpe que lo interrumpa. Adelante. No, para cerrar, porque si no queda colgado el concepto. Habíamos dicho que, dos segundos, democracia, para que quede más con el concepto cerrado. Habíamos dicho división de poderes, voto, y nos faltó un puntito, después si no lo hablamos en otra clase, igual es muy sencillo, la alternancia en el poder también es importante. Por más que a veces a nosotros no nos guste, que cambie el color político, para el país en general es algo positivo. Por lo menos cada 4 años, ¿cierto? Que antes de la reforma era cada 6. Pero no importa si sea, hay países que sigue siendo cada 6, otros cada 5, no importa cada cuánto. Lo importante es que cada tanto que cambie un poquito el color político. Quizás no tan extremo como pasa en algunos países. Como pasa en el nuestro. Claro, como en el nuestro ahora. Lo ideal es que sea... Una cosa es que cambie para mejor y otra cosa es que cambie para que te hunda en la sierra. Exactamente, pero ¿Sí? tienes que tener claro que la otra pata que faltaba de la democracia, si no, no hay una Si democracia. vos hoy sabés, este gobierno nos dio bueno, digamos, pero mucho mejor que el anterior, de la memoria, todo les digo. O sea, yo no voy a votar al anterior ni en pedo. Si nos terminó de hundir y llevar al fondo del mar. Por lo menos, algo nos da, por lo menos está en vigencia el Estado de Derecho. Sí, vos podés putear todo lo que quieras, no me gusta esto, pero lo tenés vigente. ¿Sí? Tus derechos están vigentes. Hoy los trabajadores, somos todos trabajadores acá, ¿no? Bueno, tenemos lo que se llama, para dar un arma para defendernos, que son las paritarias. Con el gobierno que estuvo anterior a este no teníamos paritaria, no teníamos nada, y hubiésemos terminado como Colombia, como Panamá, como Costa Rica, con un PBI del 0,000 y ese 0,00 repartido entre 4 o 5 vivos. ¿Sí? ¿Algo más, doctor? Sí, señora, ¿usted qué necesita? No, nos sale uno que llegó tarde. Sí, ya nos dimos cuenta. Chicos, les agradecemos la atención. Entonces, para la clase que viene, ¿qué era? Burocracia.